Buenos días, familia del colegio y la institución educativa Betsabe Espinosa, una gran mujer, una gran líder, una mujer que dio mucho por el país, sobre todo por el movimiento sindical femenino. Es una mujer que merece la pena ser estudiada y que hoy vale la pena reivindicar en esas luchas que seguramente muchas veces se ha perdido. Quiero agradecer la invitación muy amable que nos ha hecho el rector don Jorge a este servidor para acompañarlos a ustedes, padres de familia, en una charla. Es una charla sencilla, es un compartir, es una pequeña reflexión, pero tiene un único objetivo: mirar de qué manera este confinamiento, esta cuarentena y la pandemia que lo origina ha impactado nuestra vida, nuestra familia, nuestra cotidianidad, nuestra situación particular de país y de ciudad. Pero también el mundo de los jóvenes, el mundo de los niños, que es un mundo que no está acostumbrado a estas circunstancias, nosotros tampoco, pero de qué manera unos y otros podemos acompañarnos, iluminar y ayudar. Este es el objeto de esta charla en razón de ser. Quiero plantearla de la siguiente manera. En primer lugar, ¿cuál es el impacto psicológico que la pandemia trajo a nosotros? En segundo lugar, ¿cuál es el impacto del confinamiento, la cuarentena, que en razón de la pandemia produce en mi vida, ha producido como efectos en mi existencia? ¿Qué actitudes, comportamientos debería asumir, continuar o fortalecer, y cuáles no son los adecuados, cuáles no son los óptimos? Y finalmente, una propuesta del Papa a todos nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, al margen de nuestra confesión de fe. ¿Qué nos dice él como un hombre de iglesia, como un hombre humanista particularmente? Entonces, con la gratitud a ustedes, padres de familia, y de manera especial al personal de profesores y a don Jorge, el rector de la institución, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los impactos de esta pandemia sobre nosotros? Los voy a describir de la siguiente manera. Primero, sorpresa. Segundo, incertidumbre. Tercero, impotencia. Cuarto impacto, miedo. Quinto impacto, enojo, irritabilidad. El siguiente impacto, ansiedad, y finalmente, inseguridad. Voy otra vez a decirlo rápidamente. Sorpresa, incertidumbre, impotencia, miedo, enojo, irritabilidad, ansiedad e inseguridad. La sorpresa. La sorpresa significa que llegó a la puerta de nosotros y tocó y se entró la pandemia. Para nosotros la pandemia significa y ha significado para todo el mundo en general una situación que rompe y parte en dos la vida. Una va a ser la vida antes de la pandemia y otra, sin duda, la vida después de la pandemia. Para antes de la pandemia el ritmo de vida era frenético: trabajos, tareas, colegio, universidad, el ritmo creciente de la economía con sus dificultades, con sus temores, sus penas, sus angustias. Todo era el ritmo del mundo. Salían, el transporte, el avión, los paseos, el turismo, todo era un ritmo. Podríamos decir que un ritmo frenético, vertiginoso, rápido. La pandemia es como un freno de emergencia. Choca, lo pone a uno en seco, lo para. Es un semáforo en rojo. La pandemia ha sido un semáforo en rojo, no solo para nosotros, los de cierta edad, o para los niños, no, es para todo el mundo, no solo para Colombia, para todos en general. La pandemia ocasionó una ruptura, un corte, antes el ritmo de vida, y otro es ahora y va a ser el ritmo de vida a partir de esta pandemia, cuando salgamos. Ese es el rompimiento, es una ruptura. ¿Nos pidió permiso? No. ¿Nos pidió autorización? Tampoco.
dijo que venía y que nos iba a acompañar un buen tiempo y después se iba y dejaba todo tal como estaba. No, así es. Y esa es la vida. Muchos se resisten, otros no se aguantan, otros no toleran, otros se incomodan. Y han pasado tantas cosas y son aquellas cosas las que hoy vamos a mirar. Por eso, frente a esta pandemia que llega, toca y entra por sorpresa, tenemos dos aspectos. Uno, se nos convierte en una amenaza para nuestra integridad. ¿Por qué? Porque la pandemia ha producido hasta ahora un número importante de muertes. Y nosotros le tenemos miedo a la muerte. Pero hoy hay que tenerle miedo a la enfermedad misma de la pandemia. Hemos leído, han llegado demasiados artículos de personas que han salido de la pandemia, que la han padecido. Este virus que llegó como un patógeno y se quedó ahí. Las afecciones, el dolor, la molestia, es un sacrificio, es un martirio sin duda alguna para el ser humano que la ha padecido. Por lo tanto, el temor, la amenaza sobre nuestra integridad, sobre nuestra condición. Y después viene que percibimos cómo se profundiza la vulnerabilidad. Nos sentimos amenazados y sentimos que nuestra integridad se vuelve vulnerable. ¿Cómo no se va a volver vulnerable cuando ya no podemos salir a la calle? Cuando en el transporte público tenemos que conservar las distancias. Cuando antes nos dábamos la mano y ya no nos podemos dar la mano, ya no nos podemos abrazar. El beso de saludo que solíamos depositar en las mejillas de las personas cercanas por nuestro afecto, nuestro cariño, ya no se podrá. El roce ya no lo podemos tener. La persona que venga sin su debido tapabocas o sin sus guantes o su protección, para nosotros se nos convierte un riesgo a nuestra integridad. Es una amenaza que nos hace vulnerables. ¿Cómo no es vulnerable ahora el mayor después de cierta edad, de cierto rango de edad? Los chicos, las estadías por fuera durante cierto tiempo, en fin, la circulación. Fíjense de qué manera esto que entró de golpe y nos parte la vida en dos, nos amenaza y nos toma a nosotros con una condición de fragilidad y de vulnerabilidad. Por lo tanto, entonces, esta pandemia nos genera a nosotros unas manifestaciones de estrés, tanto en la vida colectiva como individual. Nos genera un desconcierto. Preguntémonos cuánto estrés he acumulado durante este tiempo. ¿Por qué la gente quiere salir a caminar, a hacer un poco de deporte, solo a dar la vuelta por la calle o por el parque vecino de su comunidad, de su barrio, de su sector, de ver los vecinos? Porque eso significa bajar el nivel de estrés. El nivel de estrés ha estado muy alto. La televisión, en la que muchos al principio se refugiaron o en sus películas y demás o en sus juegos, ya pasó a un segundo plano. Ya no se es tanto el consumo de esos productos o servicios o bienes que podamos tener, porque la gente quiere estar afuera. Ese es el nivel de estrés. Es comprensible, pero sabemos que tenemos que cuidarnos. Por eso el estrés es individual y es colectivo. Esa sorpresa de la que yo decía al principio es la sorpresa con la que nosotros no teníamos, no sabíamos y no la habíamos previsto y nos llegó. Y esto que nos llegó nos encontró a todos sin las debidas precauciones. El sistema de salud lo encontró precario, lo encontró con limitaciones, con la escasez, con todo lo que sabemos que acontece alrededor del sistema de salud, pero también de la economía de nuestros países. Aquí se mostró cómo el enriquecimiento y el afán del dinero nos pone a todos en tela de juicio. Y cómo hoy se ha visto la proliferación de las nuevas pobrezas a partir de esta pandemia. Deja muchas cosas y deja muchas lecciones. Entonces, esto nos produce una sensación de impotencia
Impotencia porque es un problema que nos invade y que hoy somos espectadores pasivos frente a este problema que no sabemos cómo resolverlo. Ese es un gran asunto, es un gran problema. Las personas que están acostumbradas a liderar, a orientar, a manejar la opinión, a liderar sus grupos de trabajo, a tener responsabilidades, se dan cuenta de que todo en la vida, sin duda alguna, no es el control que yo tengo sobre todos los asuntos. Cuando hay una faceta de la vida, cuando hay un tema en mi existencia de la cual yo no tengo el control, entonces me genera a mí impotencia, incomodidad, molestia. Por eso nos hace seres impotentes. Y una de las cosas más importantes en este tema o en este aspecto, particularmente el impacto psicológico, es que nos pone como espectadores pasivos. Fíjense que las medidas de los gobiernos son de prevención, pero no pueden intervenir el problema. El problema se procura que no crezca para que no se vaya a colapsar el sistema de salud, diciéndole a la gente quédense en casa, no salgan si no es necesario, cuiden su seguridad, tengan en cuenta las distancias sociales, no salgan sin los tapabocas, utilicen las medidas de bioseguridad, la higiene, lavar los zapatos, cambiarse de ropa, etcétera, etcétera, las manos. Pero no más, no hay un enfrentamiento directo contra el origen del problema. Y eso nos hace ser espectadores pasivos, como quien se sienta frente a una pantalla a ver pasar una acción, una película, unas escenas y no podemos intervenirlas. Sabiendo que llega, que ha llegado y que genera tras de sí una huella que es imborrable y es la pérdida de los seres que tenemos al lado, de los que amamos. Este es la impotencia. Realmente esto es lo que más mortifica. Otro aspecto importante, familia, es el miedo. ¿Y quién no ha sentido miedo? Cuando veíamos la pandemia en Europa, bueno, inicialmente en China, pensábamos que eso se iba a quedar allá y que el problema los chinos lo iban a resolver. Y si bien era un tema impactante ver las ciudades totalmente desoladas, nadie en la ciudad, y empezamos a ver que va migrando, va transportándose a Europa y que entró en Europa con un furor enorme, causando lo que ya ustedes saben que ha producido esta pandemia. Y cuando empezamos a ver que fue llegando a nuestro continente, a nuestra Sudamérica, a nuestro país, empezamos a sentir miedo. ¿Cuál era el miedo? Contagiarnos, contagiar y morir. Contagiarnos, contagiar y morir. Ese era el miedo, perder la vida por esta razón. Cuando habían tantos sueños, cuando hay tantas ilusiones, cuando hay tantos deseos de vivir, cuando hay tanta juventud o sencillamente tanta sabiduría acumulada en los mayores, era el miedo a morir. ¿Quién no ha tenido miedo a morir? El miedo a morir está ahí, latente en la naturaleza humana. Es connatural de nosotros, claro, sin duda que así es. Por eso ese miedo al contagio propio, a salir y qué tal si llegue contagiado. Por eso muchas personas han puesto cuidado en las medidas de seguridad, porque saben que en casa tienen los niños, los hijos, su esposa, su esposo, sus padres, sus abuelos. Y una indebida elección o decisión puede generar un tema muy delicado. Fíjense las personas que de alguna manera, no digamos con mala intención, pero que vinieron de Europa y lo trajeron acá, los primeros contagiados fueron sus familiares, sus seres queridos. Hoy, ¿qué podrían estar pensando? Si lo sabían, se pudieron haber sometido a una cuarentena. Y si no lo sabían, bueno, desafortunadamente, hoy pueden estar viendo sus consecuencias. Esas son decisiones que producen demasiado, demasiado bien cuando se toman con responsabilidad, o cuando no, o por desconocimiento, o por intención, generan también dolor. El no tener acceso al sistema de salud. ¿Cuál es el gran problema
que la pandemia ha destapado la inequidad en el sistema de salud. 2, la precariedad del mismo. Y 3, que los dineros que los estados deben de invertir en la salud de sus ciudadanos no lo hacían. O unos estados se lo robaban, la corrupción, u otros estados lo invertían en armas, en guerras o en otros asuntos que no eran de la competencia. Nosotros también lo vivimos y lo padecemos. Europa también, Estados Unidos, ¿y qué más? Y dense en cuenta que eso ha descubierto la inequidad de tantos sistemas, hasta del mismo sistema económico. Por eso esto nos produce miedo y nos produce una sensación de orfandad, de decir, bueno, y entonces, ¿en manos de quién estoy? Al hombre y la mujer de fe, uno pone todo en las manos de Dios, pero Él dice, ustedes tienen que actuar, ustedes tienen que hacer, y lo tienen que hacer bien. Ojalá aprendamos. Un impacto siguiente que les decía ahora es el enojo, el volvernos irritables. El volvernos irritables, familia, es algo que viene de la mano de todas estas características mismas de la pandemia, de lo que ya les he relatado. ¿Cuántas personas en casa viven permanentemente enojadas? ¿Cuánta irritación nos producen pequeñas situaciones que antes no nos generaban esto? ¿Cuántas conductas desagradables, de pronto agresivas, hostiles, estamos manejando? ¿De qué manera nos contestamos y cómo lanzamos las palabras? ¿Cuáles son nuestros gestos, nuestra actitud diaria al levantarnos al mediodía, en la noche? ¿Cómo asumimos el día? ¿Cómo asumimos la vida? ¿Cómo nos relacionamos, nos comunicamos con los demás? La institución tiene 3 líneas muy interesantes que a mí realmente me llaman la atención. La institución Betsabe, donde ustedes hacen parte de la comunidad educativa, que es el autocuidado o el cuidado personal, el cuidado a los otros y el cuidado al medio ambiente. La causa de esta pandemia no es el medio ambiente, pero que estamos deteriorando el medio ambiente, sí lo estamos deteriorando. Nuestra condición de salud. No hemos caído en la cuenta de este detalle que yo quiero como ponerlo sobre la mesa de la conversación. Recordarán ustedes, antes de la pandemia, habían aquí en el Valle de Aburrá alarmas sobre los niveles del aire. El amarillo, el rojo y el verde, que era el que es el óptimo. Pero ¿cuántas veces estuvimos en las estaciones en color amarillo, color naranja, color rojo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tuvimos que parar los vehículos, las fuentes que producen el mal al ambiente, a la naturaleza? Porque los vehículos y las fuentes fijas están deteriorando a ella, que es la gran hermana nuestra casa común. ¿Y cuántos problemas hoy de pulmones respiratorios son originados o fueron causados por este aire enrarecido que nosotros teníamos que respirar? Muchos. Recordarán ustedes que no podíamos salir a hacer deporte, que no podíamos caminar. Acuérdense que era una relativa también cuarentena, así, de otra manera nunca se llamó así, pero estábamos restringidos. Los niños no podían hacer deporte en la calle, para los adultos mayores no podían hacer la gimnasia al exterior. Recordarán eso, recordarán que no se podía transitar en vehículos y demás, recuérdenlo. Pero cuántas personas con ese aire que respirábamos, hoy tienen serios problemas. Y el problema de la pandemia tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con las vías respiratorias. Y esa situación del no cuidado, todos nosotros, de nuestro planeta, de nuestra ecología, de la naturaleza, hoy lo estamos pagando.
No hemos reflexionado sobre ese punto. Las vertientes, los cauces de las quebradas, las quemas de llantas. Ustedes recordarán la pólvora que se quema en esta ciudad y en todas nuestras ciudades, pero en esta ciudad y su área metropolitana es abismal por todo. Encendemos pólvora, por todo quemamos. Tenemos bosques que a veces no cuidamos y dejamos fuentes de generación de incendios. Y ese humo, esa contaminación a nuestros padres, nuestros abuelos, hoy en esta pandemia, los hace absolutamente vulnerables a usted y a mí también. Y entonces, cuando vamos a pensar en que esta madre tierra está queriendo decirnos a gritos que la cuidemos, que nos preocupemos por ella, porque es que es la casa de todos, no de unos, sino de todos. Pero hay quienes no quieren entender, hay quienes creen que se puede abusar de ellas, y ella habla, y ella siente, y ella reclama también. El cuidado de los demás. Por eso en el cuidado de los demás, un autocuidado y un cuidado de los demás es el ambiente, el entorno, la cuna que nosotros tenemos en casa. El trato, los medios, las formas y la irritabilidad nos hace que se deteriore el cuidado mío y el cuidado del otro. Por lo tanto, nos genera también ambientes de indefensión, de inseguridad, de desamparo. Esa sensación de que estamos desamparados es la que hoy puede estar viviendo mucha gente, muchas personas, que se sienten completamente abandonados. Recordarán ustedes cuántas manifestaciones en el mundo hubo y hay de rechazo, muchas veces porque las ayudas no llegan, porque la medicina no llega, porque en departamentos, poblaciones, ciudades, sitios cercanos y lejanos de las capitales no tenemos el cuidado o la medida especial humana para llevar la atención a las gentes. Mercados que no llegan, mercados que llegan incompletos, mercados que son saqueados, ventiladores que no tienen los hospitales o porque no supieron cuidar su recurso, su presupuesto, o porque lo malgastaron, o sencillamente porque son marginados y están en la otra orilla. Esto genera un clima de indefensión. ¿Quién entonces, fuera de Dios, puede protegernos? Esta sensación puede estar pasando entre nosotros. Hay un aspecto importante en esta pandemia y en este confinamiento, cuarentena, que ha impulsado las alarmas, y es el alto consumo de licor y de droga. El consumo de la droga se ha disparado por lo mismo, por la sensación que las personas sienten y su dependencia a este tipo de elementos, de alucinógenos que llevan a sacarlos de la realidad. Y el consumo de alcohol que va a producir sin duda alguna grandes problemas a nivel del cuidado y la seguridad personal, como también de la tranquilidad y de la paz en el hogar, del buen trato, de las características y condiciones amables de las personas. Este es un tema importante. Ahora, en otro aspecto, ¿cuáles serían entonces aquellas situaciones normales o buenas y aquellas situaciones anormales para enfrentar esta realidad? La pandemia nos ha obligado a todos, a adaptarnos y reorganizarnos para enfrentar el impacto. Nos ha obligado a adaptarnos a nuevas cosas. Por ejemplo, una cosa muy fácil y muy sencilla hoy. Antes teníamos el pico y placa, ahora tenemos el pico y cédula. Salir una vez a la semana. ¿Eso que nos genera a nosotros? Adaptación. Gústenos o no nos guste, porque nos encanta salir o tenemos que salir, nos tenemos que adaptar una vez a la semana. Hay muchas cosas de por medio, de frente a ciertas normas, pero es la manera para que se contenga la salida
de las gentes a la calle. Ese pico y cédula, algunos no se han podido adaptar, lo violentan o lo violan, y vienen evidentemente las multas, las sanciones. Y eso nos implica una reorganización en todos los aspectos, al supermercado, a la tienda, al banco, a las medicinas, nos tenemos que reorganizar. Y esta reorganización nos indica a todos un proceso de readaptación, sin duda. ¿Cuál es el segundo aspecto? Frente a la pandemia, entonces, dos cosas, no más. Aislamiento y restricción de circulación. Aislamiento. Eso es lo que nos colocó el gobierno, los gobiernos lo impusieron, lo decretaron y había que obedecer. Aíslese, guárdese en su casa, no salga, tomen las medidas de bioseguridad, quédese encerrado. ¿Para resolver el problema? No, para que el problema no crezca o no creciera. Para enfrentar en una etapa de contención el problema, para que no hubiese demasiados contagios con personas que no pudiesen quedarse en casa para atenderse domiciliariamente, sino tuvieran que ser trasladadas a una clínica, a un hospital. Y si por masa hubiesen llegado al hospital o a los hospitales habrían colapsado. Entonces, esto fue lo que hicieron los gobiernos, por el consejo de los expertos y demás, aislamiento. ¿Le gustó? ¿Se sintió feliz? ¿Se sintió contento? No, es un cambio de vida, de la noche a la mañana. Por eso decía al principio, se tomó por sorpresa, nos encontró completamente desprevenidos, pero teníamos que hacerlo, porque teníamos que colaborar no solo con mi vida, sino con la vida, el cuidado y la salud de los demás, y tenían que hacerlo. Sin embargo, siendo algo tan práctico, con fines tan loables, tan beneficiosos, no lo hicimos. Muchas gentes no lo hicieron, porque tenían que salir a trabajar, sí, porque tenían que salir a conseguir su peso, sí, unos, otros no, sencillamente porque no nos gustan las normas, porque no nos gusta que nos encierren, porque no nos gusta quedarnos en casa, porque nos sentimos asfixiados en casa. Por eso no todos salieron. De tal manera que ese aislamiento, ese confinamiento nos suscitó a nosotros una sola decisión: yo debo cuidarme para poder cuidar a otros, me quedo en casa. Fíjense que ese fue como el eslogan: me quiero quedar en casa, me debo quedar en casa para cuidar a los demás. Ustedes que tienen en la institución el cuidado, yo lo llamaría el ethos del cuidado o la ética del cuidado, valdría la pena que a partir de esta pandemia se resignificara, más que un eslogan, más que una línea de pensamiento o más que una línea de trabajo académico, lo que es una línea de vida. Esta es una línea de vida, la ética del cuidado personal de los otros y de la naturaleza. Son tres puntas de una misma figura. Y esto nos lleva entonces a una restricción en la circulación. No podemos salir, no tenemos por qué hacerlo. Los niños no pueden salir, los mayores de 69 años en adelante tampoco lo pueden hacer. Ya ahora hay un afloje, una distensión de la medida. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a trabajar, porque la economía tiene que producir, porque el país no puede quedarse así, o los países no deben quedarse así. ¿Y eso significa el fin de la pandemia? No, la pandemia no se ha acabado. Significa el declive o la curva hacia abajo de las medidas que se tomaron para contener la proliferación del contagio. Hoy ustedes se dan cuenta que la pandemia no ha terminado, pero ha aumentado en nuestros países de América Latina y particularmente en el nuestro, que es el donde estamos, el índice de contagiados crece y crece y crece y crece. Y de esta manera, hecho esta figura, crecerá también
desafortunadamente, el índice de personas muertas. ¿Qué hay ahí? Un dilema, que es un dilema moral. La economía versus la salud y la vida. Producimos, trabajamos, ganamos el recurso o nos arriesgamos a contagiarnos y a morirnos. Entonces hay personas que han dicho, de todas maneras yo me voy a morir, entonces si me quedo en la casa me muero de hambre. No me voy a morir de hambre, me voy para la calle y trabajo. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué han dicho los gobiernos? Salgamos ordenadamente, pero cumplamos con las medidas de bioseguridad. El lavado de las manos, el gel, los guantes, las mascarillas de protección, la distancia social. Y aún así no las cumplimos. Uno encuentra personas que dicen, yo soy joven y no me voy a contagiar, y personas sin las debidas limitaciones o restricciones o con los condicionamientos de bioseguridad. Esto nos hace pensar en varias cosas. Por eso hay comportamientos que pueden pasar y comportamientos que no deberían ser. ¿Cómo decir, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada? Eso sucedió allá, en la otra población, en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Sucede en Brasil por irresponsables o en México, pero aquí no. No. El virus no va a elegir entre unos y otros, nos elige a todos. Y nos ha elegido a todos. Que no llega a ciertos lugares porque se han cuidado y han sido responsables. Recuerden, el cuidado, la palabra cuidado es fundamental y adquiere hoy un gran valor. Si yo no la asumo y no la tengo en mi vocabulario de vida, voy a decir, no interesa, no me importa y aquí no pasa nada. No pienso solo por mí, sino que también me llevo por delante a los demás. O como algunos dijeron, es una simple gripa. Es un acto total de irresponsabilidad. Y hoy quienes han dicho o han minimizado ese virus y esta pandemia con sus contagios múltiples, están poniendo muchos muertos de su propia población. Y es muy triste una vida que se pierda por un acto de irresponsabilidad. Otros dicen que no hay que exagerar, que todo se lleva con calma, que no pueden extremarse en las medidas. Fíjense, unos piensan en el factor económico, porque justo ese era siempre la clave, lo económico, el dinero, producir, 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 producir y consumir, consumir y producir. Pero cuando se piensa en valores, uno tiene que pensar en los valores más grandes y significativos de la vida universal, que es mi cuidado personal, que es mi salud. La salud es un bien que yo no lo puedo exponer, se pierde y no es fácil de recuperar. Y luego la vida como un gran bien que yo debo administrar. Por lo tanto, entonces, ese aislamiento puede generar y ha generado en nosotros, sin duda alguna, pues impactos. Unos han fortalecido su vida familiar, han reencontrado a sus hijos, se han vuelto a reencontrar como pareja, han resignificado su vida, han vuelto de nuevo a su fe, a su vida espiritual, a su dimensión de oración, de contemplación, de todo lo que significa el interior del ser humano. Han visto que pueden hacer nuevas tareas, han encontrado de nuevo un enorme valor a la casa. No un claustro, no una cárcel, sino un enorme valor a la casa. Pero también hay realidades diferentes, como el encierro que produce muchos crisis, impacto, choque, la ansiedad por estar encerrados, por estar cuatro paredes, el adormecimiento es la baja de actividad, que ya no quiero hacer nada, que quiero dormir, que quiero descansar, o que quiero cerrar los ojos o escuchar música, la soledad de encerrarnos nosotros mismos, aún en medio de tanta gente, la propia seguridad y la ansiedad que produce todo esto. Entonces fíjense que hay de los dos lados, quienes han visto esto como una gran oportunidad de vida para crecer ellos y crecer la familia y crecer en todo lo que significa fortalecer sus vínculos, pero también otros han visto un deterioro de esto. Por eso hay líneas de emergencia, hay puntos de ayuda, hay lugares donde puedo levantar el teléfono y consultar
pedir una asistencia espiritual, psicológica, psiquiátrica, si se quiere, o sencillamente quién al otro lado de la línea me puede acompañar a hacerme reír o tal vez alentar en mi vida. El ser humano no es único en el sentido de que somos iguales. Nosotros no somos seres estereotipados. Cada uno es diverso, aún los mismos de la casa. Esta ansiedad por el encierro nos lleva a perder todo lo que son nuestros parámetros y a convertirnos en seres incómodos para los demás. ¿Cómo podemos enfrentar esta ansiedad del encierro? Pues con actividades, movernos, unos cocinan, otros buscan arreglar elementos de la casa, leer el libro que no leyeron, escuchar la música u ordenar la música, actividades lúdicas, terapéuticas, el ejercicio. Lo importante es tener rutinas y respetar las rutinas. La rutina de la levantada, de hacer la cama, del bañarme, la rutina de si hago mi oración, de hacer oración, o de un momento de relax en la vida de la en la vida de la casa en la mañana, hacer cositas que no hacía antes, conversar, volvernos a reencontrar, a recrearnos como tal. Siempre es muy importante que haya actividad física, actividad espiritual y actividad emocional. Actividad física, espiritual y emocional en la vida de nosotros. Todo esto nos hace que aquellas situaciones que todos padecemos o somos potenciales para sentir, las podamos asumir. Recuerden, las rutinas, los ejercicios, las actividades, las nuevas recetas simples, sencillas que tengamos. El cocinar yo, mañana cocinas tú, quien hace el aseo, quien lava los platos, quien pinta, porque la casa hacía rato la teníamos por pintar. Los libros de la biblioteca que no había organizado, aquellos libros que compré y que no había leído, la música que tengo que hace mucho rato yo no la he desempolvado, los juegos de casa, los niños son muy lúdicos, hay que jugar con ellos, contarles estas experiencias, relatarle lo que pasa. Al niño el adulto tiene que contarle o ponerlo a dibujar para que el niño exprese cuáles son sus emociones. A los niños hay que escucharlos. A los jóvenes también hay que sentirlos y los mayores no los podemos dejar solos. Todos nos tenemos que acompañar y tenemos que sentir que vamos de la mano uno al lado del otro. También es identificable la sensación de tristeza y de desgano que puede producir en muchas personas esta pandemia, tristeza. Uno encuentra todos los días personas que pues, con los que uno conversa, hoy amanecí triste, hoy estoy desganado y no quiero nada, ayer estaba como mal, hoy me siento un poco mejor, pero esa sensación de tristeza es un abajamiento y eso es característico del ser humano. Todos no somos iguales y no podemos llamar la atención o regañar al otro porque amaneció triste o coger y molestarlo, o fastidiarme porque tiene una sensación de tristeza o de angustia o melancolía. No, no se trata de regañar, no se trata de alterar la vida de la familia o de la otra persona. Se trata de escuchar, acompañar, iluminar y celebrar. Escuchar, acompañar, iluminar. Iluminar es ponerle luz a aquel punto oscuro de la vida de esa persona en la cual hoy se siente triste y por qué. Y también de celebrar. ¿Qué es celebrar? ¿Una torta, un mariachi, un regalo? No. Celebrar es la llamada que tú le haces. Celebrar es, mira, lo que estamos haciendo ahora lo comparto contigo. Ahora que tenemos estos medios donde nos podemos ver, escuchar y sentir, aprovéchenlo. Celebrar es aquella videollamada que hacía rato no hacías y que ya hoy estás haciendo. Estamos celebrando, compartiendo, cantarle una cancioncita a la mamá que está lejos, al papá, a la abuela, al hermano, a la hermana que está triste, ponerle la canción que le gusta. Eso es muy importante, eso es fundamental. Y ese es celebrar, acuérdense, escuchar, acompañar, iluminar
y celebrar. No se les olvide, se los vuelvo a recordar, esas son 4 pautas muy importantes en la vida mía y en la de todos. Yo escucho, pero también me escucha. Escuchar no es hablarle al otro, sino que el otro me hable a mí para que desahogue cuál es la causa de su dolor o tristeza. Acompaño es hacerme al lado del otro, ir al lado del camino de la vida del otro. Estoy al lado y uno necesita compañía. No tiene que hablarle la compañía, que yo sienta la compañía, a la distancia o en la cercanía, pero me estás acompañando, nos estamos acompañando. Iluminar es uno de los pasos más interesantes, porque tú que tienes más tranquilidad, que eres más sensato, más sereno, más serena, que tienes más experiencia, debes de ponerle luz a la vida del hogar si se está desbaratando. Si hay conflictos o molestias en la vida del hogar, si hay situaciones que perturban en la vida de uno de los miembros de la familia, tú iluminas, no regañas, iluminas. Y finalmente, celebras. Escuchar, acompañar, iluminar, celebrar. No se les olvide. ¿Cómo enfrentamos entonces aquellas actitudes, aquellas situaciones que tenemos para poder verificar qué comportamientos son aceptables frente a la pandemia? En primer lugar, reconocer la magnitud del mismo problema que tenemos ahora, de la situación de la pandemia. Hay que decir, esto es serio, esto es grave. Como es grave, hay que asumirlo con la responsabilidad que se merece. No minimizar el problema, porque nos hace tomar decisiones que no sean las más inteligentes. Segundo, acatar las indicaciones. Yo pienso que para los gobernantes es muy complicado manejar las personas, las comunidades, las ciudades, nuestros barrios, cuando a veces somos muy irresponsables socialmente. No acatamos, creemos que vivimos solos y que nadie nos tiene por qué manejar. Hay que acatar las decisiones. Y en eso no es que seamos dóciles o seamos borregos, no se trata de eso. Se trata de ser disciplinados socialmente. Fíjense que en esta realidad de la pandemia se han destacado los países más ordenados socialmente, no los más sometidos, sino donde las normas sociales son respetadas, porque es que la norma social no es para aquel, es para todos los que vivimos en esta ciudad o en este barrio. Y hay quienes no las aceptan y deterioran todo y afectan la salud o potencialmente son fuente de contagio para otras personas que sí han acatado la norma. Ser solidarios. No podemos ser solos, sino solidarios con los demás, de manera especial con los que tenemos a nuestro cargo y con los que tenemos cerca. Cumplir con el distanciamiento social. Esta es una de las medidas que sin duda alguna más se ha estudiado y que produce mejores efectos. Mantener las rutinas, como les decía ahora, mantenerse conectado, no aislarse. Hay muchas personas que se han aislado, ya no contestan el teléfono, ya no llaman, no sabemos si vive o no vive, y eso genera dolor para la propia persona y para los miembros de su familia o comunidad. Informarse con fuentes confiables. Hoy llegan muchas cosas, nos llegan muchos mensajes que no son buenos, a veces no valen la pena ni leerlos y que no deberían leer porque hace daño, porque distorsionan, desvirtúan la realidad, porque generan un clima de caos y de confusión. Apoyar a los grupos más vulnerables, los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, son los grupos más vulnerables. Evidentemente, en la sociedad, por razón laboral, hay muchos grupos vulnerables. Los médicos están en primera línea, personal sanitario, enfermeras, camilleros y demás, pero en casa tenemos grupos vulnerables. Los niños son vulnerables, y mucho, y nuestros mayores sí que más. Y a veces, tal vez, nos molestan, nos incomodan, nos perturban. No tenemos la suficiente paciencia y calma y sabiduría para poder atenderlos y acompañarlos. Aquí hay que hacer un sacrificio y el sacrificio al final de esto van a ver que va a ser muy válido. Ayudar a los niños para entender esta situación que los pone tristes también. Conservar el buen humor.
y tener dos cosas que en la vida hoy son muy importantes. Yo diría que son dos grandes valores personales y sociales. Empatía, empatía y serenidad. Empatía y serenidad son fundamentales. ¿Qué es empatía? Yo conectarme contigo. Conectarme contigo es la empatía. Hay empatía, simpatía y antipatía. Y la empatía es la conexión que tenemos. Antes vivíamos desconectados porque los teléfonos nos desconectaron a todos. Las redes nos desconectaron, nos aislaron y nos entraron en un mundo nuestro y no en el mundo del otro. Ahora tenemos que conectarnos con el mundo del otro, porque es que el otro es importante, porque si el otro se cuida, yo estaré bien y estaré a salvo. Si el otro no se cuida, yo correré serios peligros. Eso se llama empatía. Empatía, juntar nuestros propios ideales, juntar nuestros sueños, juntar nuestras metas. A ver, papá y mamá se sientan con sus hijos, o mamá si está sola, o el papá si está solo. Y le dice, bueno, chicos, vamos a tener empatía en esta casa. Armamos las tareas, armamos los objetivos, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros ideales, tenemos entonces el camino que vamos a recorrer, porque con la ayuda de Dios pasaremos este túnel y allá podremos celebrar. Pero aquí la fuerza la hacemos todos. Y todos dicen, listo, acompaño, cuenten conmigo, vamos juntos. Eso se llama una familia con empatía. El colegio también genera empatía, no antipatía, el rechazo, la molestia, la incomodidad que algunos padres de familia pueden tener frente a algo. Yo creo que ahora no es el momento para sacarlas. Ahora tenemos que trazar la ruta, alar para el mismo lado, para la misma punta y sumar esfuerzos, no disgregarlos, sino sumar. Por eso la empatía y la serenidad son claves y eso no se puede perder y no se compra ahora en los supermercados. ¿Cómo protegemos nuestra salud mental? Fíjense que la pandemia produce impactos y el confinamiento o cuarentena también los produce. Pero ¿cómo proteger mi salud mental? Con actividades gratificantes, que lo que hagas te genere tranquilidad, alegría y paz. ¿Qué estoy haciendo que me genera tranquilidad, alegría y paz? Un rompecabezas, jugar una lotería, jugar cartas. Hay muchos juegos, incluso virtuales, que están en la red, que están en estos medios, que se pueden bajar gratuitamente y producen inteligencia, desarrollan las capacidades, generan conocimiento y trabajan todos los miembros de la familia importantes, o los que tengo guardados o archivados y no los he sacado. Bueno, actividades gratificantes, pintar, dibujar, tomar fotografías. Hay cosas que son tan fáciles y están a la mano. Escuchar una buena música, hacer un videoconcierto en casa, jugar con el karaoke, todo esto. Actividades gratificantes, simplemente es tener un poco de imaginación y ustedes tienen mucha. Sostener rutinas y las responsabilidades de familia y de trabajo, las rutinas. Antes éramos muy de la calle, nos encontrábamos poco, llegábamos tarde, teníamos escasamente el fin de semana para vernos. Hoy nos vemos todos los días, que no sea por obligación, sino por amor, sino por unión, sino por valor, sino porque nos sentimos y redescubrimos la familia que yo tengo. Mantener espacios y momentos de intimidad. Todos necesitamos el encontrarnos con nosotros. Me voy para aquel cuartico, me voy para aquel puntico, voy a sentarme, cierro los ojos, escucho un poco de música de relajación, hago una oración, rezo una oración, escucho un audio que me mandaron, agradable, amable, después del almuerzo lo hago, en la mitad de la mañana o de la tarde o al concluir el día. Pero momentos de intimidad personal son muy importantes, porque si adentro no estamos bien, afuera nos vamos a resquebrajar. Actividad física fundamental, fundamental. Tenemos un pequeño espaciocito, aprovechenlo. Y hay mucho ahora en estas redes que nos mandan para hacer actividades físicas pasivas o activas. Hagámosle, no hay diferencia de edades, no hay distinción.
hagámoslo. Y mantener la conexión con los demás. La conexión. No esperen que te llame o que te llames. Espera siempre tener el acercamiento. Da el paso hacia adelante. Cuando nosotros esperamos que nos llamen, estamos siendo sujetos pasivos frente a la comunicación. La comunicación es de ida y vuelta. Ida y vuelta. Tú das y me dan. Tú das y me dan. Yo doy y me devuelven. La comunicación no es, entonces yo me espero aquí, porque como a mí no me gusta que me llamen, entonces yo no llamo. Y si quieren llamar, pues bueno, ahí los contesto y más o menos un minuto hablamos. No, ya no es hora de hacer eso. Quizás aquel ser querido al que tú no le contestas o no lo llaman, hoy te está necesitando. Y si te llama, es porque quiere hablar contigo, quiere oír tu voz. No te desconectes, conéctate. 1 minuto al día, 2 minutos que utilices para llamarse, saludarse, verse. Hoy podemos vernos, para comunicarnos. Háganlo, háganlo. No dejen de hacerlo, háganlo. Fortalecen los vínculos, serenan la vida, generan empatía, dan tranquilidad, acompañan, suscitan alegría, celebración. Es fundamental. Por lo tanto, tenemos que aprender una cosa o reaprender. Aquí todos somos importantes. Aquí no es que uno sea el que salve a todos. El único que nos salva a todos es Jesús. Aquí todos somos importantes, todos, desde el más pequeño al más grande. Lo que haga el más pequeño, lo que haga el más grande es fundamental. Por eso todos tenemos que ayudarnos. Todos tenemos que cumplir un rol en la vida, un rol, un papel en la vida. Y todos lo tenemos. El más pequeño tiene un papel. El más anciano tiene una tarea, pero todos tenemos que vincularnos, las manos unidas, cogidas, entrelazadas, para salir juntos. Un papá que está en su casa y que plantee ya un estilo de vida, un camino, unas conductas, unas medidas, y pasó esta pandemia y salió, tiene que decir gracias a Dios, porque logramos entre todos salir adelante. Ese es el éxito. Y de ese éxito solo beberás tú y los tuyos si lo pudieron hacer. ¿Cuánto dolor siente hoy una persona, o por fuerza de las circunstancias o de la economía o de la situación personal, se contagió, no se cuidó, contagió a otros y dejó en el camino al final de la pandemia varios muertos tras de sí? ¿Qué podría pensar? Ese dolor no acompañará el resto de su vida. Por eso yo tengo que actuar bien. No nos dejemos llevar de los impulsos ni de que otros nos impulsan. No, no. Si no es bueno lo que nos aconsejan, no lo sigas. Si es bueno, escúchalo, reflexiónalo, hay que discernirlo y tomarlo. Pero no se dejen llevar, que no nos arrastren a abismos de los cuales después no podemos salir. Usted es muy inteligente y usted va a ser capaz de hacerlo. Finalmente, para concluir, quiero decirle lo que dijo el Papa Francisco en aquel tarde, noche, en Roma, cuando la bendición a todo el mundo nos dijo lo siguiente: estamos todos en la misma barca. Aquí no hay unos afuera y otros adentro, todos estamos, el mundo está en la misma barca de circunstancias de temor, de miedo, de dolor, pero de esperanza. La misma barca. Yo puedo decir, como miembro de mi familia, estamos familia en la misma barca, así que ninguno se va a bajar y todos la vamos a remar hacia adelante. No para atrás, sino para adelante, y todos en la misma barca. Aquí lo que haga uno lo siente el otro. Es muy importante. Segundo, no podemos dudar que estamos asustados y perdidos. Asustados, claro. Fíjense que ahora comienza en esta semana una nueva figura o forma de vivir esta realidad y de enfrentar la pandemia. ¿Se ha ido? No. Nos asusta, sí. ¿Por qué? Las autoridades han dicho inicialmente allá atrás que el pico era en junio, ya no es junio. Después que el pico o la parte alta del contagio estaba en julio, ya no es julio, agosto. Son las últimas situaciones analíticas que han hecho los expertos. En agosto. ¿Qué significa que el pico alto está en agosto? Fíjense en lo que nos falta. Estamos empezando junio. Nos falta junio, julio
y agosto. ¿Qué significa? Grandes y numerosos contagios. Y con el contagio viene que los potenciales, o por enfermedad, o por edad, o porque tenemos algunas preexistencias, vamos a ser muy vulnerables. Y ahí al lado mío, justo en este momento mientras hacemos esta charla, estoy mirando para un lado y veo la abuelita de uno de los niños del colegio, de los jóvenes del colegio. Esta es vulnerable. Veo el papá que fuma, ha fumado toda la vida y que tiene una pipeta de oxígeno. Ese es vulnerable. Veo a un joven en condición precaria en salud. Ese es vulnerable. Veo a mi mamá que tiene un problema de corazón, que toma medicinas para el corazón. Esa es vulnerable. Me veo a mí, que tengo, aunque sea joven, dirá un joven, el tema de diabetes, ese es vulnerable. Entonces, eso no significa que estamos asustados, pero el que estemos asustados no significa que seamos responsables. El cuidado personal, el cuidado del otro y el cuidado de todos. Y nos vemos perdidos. ¿Qué decimos? Todo el mundo hoy reza para que termine la pandemia, pero no nos cuidamos. Reza para que haya la vacuna, pero no aparece aún la vacuna. Y que la vacuna aparezca, que la vacuna se oficialice, que la vacuna se apruebe y que la vacuna llegue a nuestro país, es un tramo de tiempo. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos tenemos que cuidar, tenemos que ser responsables. Por eso, el Papa nos dice además que se cayó el maquillaje, nos desnudó lo que somos, humanos y no más. Un patógeno, un virus invisible, nos bloqueó, nos frenó, nos trastocó, nos cambió, nos volteó la vida. Ese es el maquillaje. ¿Qué nos creíamos antes? Omnipotentes, grandes, casi que a la altura de Dios. Muchos hombres y mujeres llegaron a desafiar a Dios, o por su riqueza, o por su conocimiento, o porque pensábamos que era el mundo de todo lo que hacíamos, era el único y no había más, y aquí llegamos al cenit de todo. No, un microorganismo nos puso con la cabeza hacia abajo y nos puso a replantear todo, todo se replantea, todo. Se cayó el maquillaje. El mundo no se ha detenido, nosotros tampoco. El colegio sigue funcionando, los profesores siguen en sus tareas, el rector sigue dirigiendo, los padres de familia siguen acompañando, animando y volviendo a una vida distinta que no les había tocado antes, que era todo el tema de la virtualidad, las clases virtuales. Significa presencia en casa, acompañamiento en las tareas, formación, responsabilidad, disciplina. Llegaron muchas cosas y llegaron cosas buenas también. No todo lo que llegó ha sido malo, también ha sido también bondadoso y ha habido cosas muy buenas. Esto es muy importante, descubrir, no con ansiedad cuánto nos falta para irnos a la calle, sino agradecer lo que hemos aprendido, valorar la institución donde están sus hijos. La Betsabé es una institución querida y amada por ustedes. Quiéranla, protéjanla, acompañen, hagan fuerza común. El ritmo no se detiene, la vida continúa. Dios sabrá hasta cuándo, pero hagámosla bien. Y es el momento de nuestro juicio, de enjuiciar cuál ha sido la vida hasta ahora, cuál ha sido mi familia hasta ahora, qué familia he construido, qué colegio hemos diseñado, qué línea académica estamos proponiendo ahora a partir de esta pandemia y durante la misma. ¿Cuál va a ser el futuro? No, porque no lo conocemos, pero sí trazar línea de aquí para adelante. ¿Cuál va a ser todo el proyecto educativo de la institución? Hay cosas que se tienen que replantear, que debemos mejorar, sí, otras que podemos fortalecer, otras que ya no deberían estar en el seno de la vida personal, de la familia, del mundo académico, del mundo de los estudiantes, de los padres, de los profesores y de esa ciudad tan querida que es Bello. ¿Qué tendríamos que empezar a replantear? El ser humano no puede salir de esta pandemia como era antes. Debemos salir mejor, como personas. Usted y yo somos creyentes. Yo no le digo que crea en lo que yo creo.
porque sé que podrá creer en otra cosa, sé que podrá creer en otras dimensiones distintas. Yo soy sacerdote católico y tengo mi fe. Yo la comparto con ustedes. Lo que hoy he hecho es compartir mi vida y mi experiencia de vida con ustedes, mi visión de la vida con ustedes. Y lo he hecho libremente. Y sé que ustedes libremente me han escuchado. Y sé que libremente esto que les he dicho, que seguramente lo conocen, podrá generar reflexiones y conversaciones en la vida y en el seno familiar y en el colegio. Por eso, un hombre y una mujer hoy necesitan tener convicciones, valores, pero sobre todo un presupuesto de una vida espiritual. Si no tenemos vida espiritual, somos vacíos y no podemos enfrentar la dureza de la vida. El bagaje espiritual nos permite tener los quilates para enfrentar, caminar, afrontar y superar los retos de la existencia. Y este es un reto. Por lo tanto, al finalizar esta reflexión, quiero agradecerles, como lo dije al principio, a nuestro querido rector, don Jorge, a todo el cuerpo de profesores, muy especialmente aquellos que ustedes saben que tienen cercanía con sus hijos porque son sus profesores directos, a la comunidad de padres de familia. Una institución académica no camina sin los padres de familia, son fundamentales, porque la educación no la hace el colegio, originalmente viene de la familia. Recrear, tener nuevas familias es un deber, un compromiso y una tarea. Podríamos decirlo en dos palabras, es un regalo y una misión. Dios se las dio y Dios les puso la misión. No declinen, no están solos, podrán todos los días cometer errores, pero sé que podremos ser mejores. Un abrazo, cuídense mucho y que ojalá después de esta pandemia y pudiendo salir juntos y bien, podamos encontrarnos y vernos personalmente. Un buen día, cuídense, que en San José y la Virgen los protejan. Amén. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.